Bien, bienvenidos, bienvenidas, gusto en saludarles. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Espero nos encontremos muy bien. Como si nada, ya nos encontramos en la sesión 15 del programa OBOM, ¿verdad? Y eso que implica un montón de cosas, ¿verdad? Primero, el proceso que hemos ido llevando a lo largo de las semanas y segundo, que ya agarramos un perfil para nuestra recta final del programa, ¿verdad? Como se los hemos dicho con anterioridad, el programa OBOM, Open Books, Open Minds, que significa libros abiertos, mentes abiertas, es un programa que les incentiva y les motiva hacia la lectura y la escritura, ¿verdad? Ese es el primer proceso. Y nosotros lo que hacemos es trabajar este primer año, es decir, estas 18 sesiones, más las sesiones de acompañamiento para sus cuentos o sus proyectos finales. eh, Les hacemos un acto de graduación de igual forma virtual y se les da un certificado que es avalado por el Ministerio de Educación. A partir de que nos graduamos, tenemos la opción de incorporarnos a un siguiente programa, de igual forma gratuito, de igual forma virtual, que se llama Mentes Abiertas en Acción. Y en ese programa se nos da acompañamiento psicopedagógico con temas como adecuación curricular, necesidades educativas especiales, gimnasia cerebral, ¿verdad? Es por este camino, ¿verdad? Que nos vamos. Además, se nos acompaña en el proceso de evaluación, eso que implica saber diagnosticar a nuestros chicos a inicio del año, darles un seguimiento, ¿verdad? En sus temas de lectura y escritura para poder dar una evaluación también al final y hacer esa comparativa de cómo es que nosotros estamos encontrando y dejando a los chicos en ese proceso. Así que para nosotros es un gusto seguirles apoyando. Estamos aquí con las mejores de las intenciones. Todas las sesiones creo yo que lo he mencionado, pero se los vuelvo a repetir. Si nos estamos incorporando al programa con un compañero o con una compañera de escuelita, yo les agradeceré que nos motivemos entre nosotros mismos, ¿verdad? Que eso nos permita el estar presentes, pendientes y cumplir con la meta, ¿verdad? Ya si hoy es la sesión 15, prácticamente nos quedarían 3 sesiones más y concluimos el programa de formación número 1 y nos quedaríamos con el proceso de completar nuestros cuentos infantiles, ¿verdad? Con la intención de que podamos tener una biblioteca digital bastante sólida y bastante completa, ¿verdad? Nosotros les compartimos materiales, no solo lo que ustedes trabajan, sino que textos, libros para todas las edades, con la intención de que tengan esa posibilidad de implementar sus programas a todo nivel y con todas las características, ¿verdad? Chicos a nivel avanzado, chicos o chicas a nivel intermedio y chicos o chicas con niveles bajos, ¿verdad? Que sabemos nuestras realidades, sabemos nuestros contextos y intentamos nosotros favorecerles de la mejor manera posible. También hay algunos que han estado haciendo ya algún comentario sobre las incorporaciones para las promociones siguientes. Es importante que se comuniquen conmigo o que se comuniquen directamente con la organización para que los podamos considerar porque hay listas de espera, ¿verdad? Y entonces, luego de esta bienvenida y estos puntos varios, pues damos inicio. Insisto, es la sesión número 15. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el vocabulario, vamos a dar ciertos perfiles. La intención es darle esa estructura, ¿verdad? Yo lo he insistido, ¿verdad? El proceso psicopedagógico, pensamiento, sentimiento y acción o conducta a nivel de aprendizaje y a nivel de enseñanza. Y creo que el vocabulario es un complemento muy importante para las destrezas y las habilidades en cuanto a la comprensión lectora y la agilidad
de escritura, ¿verdad? Siempre le recordamos el marcar nuestra asistencia, nuestro nombre, el nombre de nuestra escuela y el lugar en donde queda la escuelita para que tengamos bien el registro. Si estamos viendo la grabación, es importante que nosotros sepamos quiénes están viendo las grabaciones. Entonces les pedimos que se comuniquen con nosotros o que dejen mensajes indicando, ¿verdad? Que están presentes y que están escuchando, aunque sea el material por medio de grabación, ¿verdad? Que no se les olvide. Así que luego de esa introducción, creo que es importante al momento de hablar de la práctica del vocabulario, el que nos planteemos estas preguntas, ¿verdad? ¿Cuánta importancia le damos y si contamos o enlistamos nuestras palabras nuevas? Esto es sumamente importante para nosotros dentro de OBOM o eh, mentes abiertas y la lectura, ¿verdad? Como consecución de ese proceso de cómo nosotros sabemos qué estamos adquiriendo y dentro de esa adquisición, el cómo vamos a potenciar el aprendizaje. Dicho sea de paso, una forma sencilla es hablar desde la prosaica. ¿A qué me refiero con prosaica? Sentido en la vida cotidiana. ¿Qué implica esto? Tener un panorama sobre la vida urbana, la vida rural, la derivación de las palabras, el cómo trabajar sopas de letras, encontrarlas, ¿verdad? El poder relajar la mente, pero también focalizarla. Yo he insistido muchísimo en las habilidades blandas, atención, memoria, percepción, intuición y toma de decisiones. Y entonces todos nuestros ejercicios debiesen enfocarse hacia esa línea para favorecer y para potenciar el aprendizaje de los niños. Y entonces eso nos va a ayudar a sentir el avance y efectivamente el darle una emocionalidad, ¿verdad? A mí, Juan Fernando Porres, me gusta hablar de ecoemocionalidad. ¿Qué implica eco, verdad? Primero suena como a esa repetición, pero eco tiene que ver como con el proceso natural y esa emocionalidad nos habla del pensamiento y del sentimiento. Nosotros pensamos y sentimos al mismo tiempo. No puede haber un pensamiento sin sentimiento y no puede haber un sentimiento sin pensamiento. Y entonces, en esa conjugación de nuestro cerebro, es como bien bonito la configuración que tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos en nuestra cabeza tres cerebros, el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro neocórtex. El cerebro reptiliano es el que nos permite sobrevivir, es decir, va a trabajar o va a potenciar todo lo que hacemos de manera involuntaria y también nos va a dar alertas para las precauciones, ¿verdad? El cambio de clima, el movimiento en la tierra, ahora que ha estado temblando, un sonido, ¿verdad? Cosas que nos pongan en alerta. Eso es el reptiliano. El límbico tiene que ver con las emociones. Por eso es que para nosotros es importante este concepto porque impacta el cómo yo me siento. Y ese cómo yo me siento es cómo vengo de casa, qué está sucediendo en el aula, cómo me llevo o qué tanta simpatía o empatía tengo con mi maestro, mi maestra, y luego qué sucede cuando tengo que regresar, ¿verdad? Si tenemos niños que trabajan o tenemos niños que tienen oficios o tenemos niños o niñas que no solo se dedican a estudiar, incluso podemos tener ese concepto de que el estudio no es la prioridad, ¿verdad? Aunque lo hacen, no es su prioridad. Entonces, yo tengo que tener bien claro ese proceso en el cual están viviendo para potenciar el tercer cerebro, que es el neocórtex. El neocórtex es el cerebro, dijéramos, que nos permite reflexionar, analizar, comparar, cuantificar. Es el que nos desarrolla el lenguaje, la comprensión, la lectura y la escritura, por decirlo así, de una forma sencilla. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos una evolución gradual como seres humanos, ¿verdad? Como teoría del desarrollo y que a partir de ese desarrollo, el chico y la chica involucra
su máxima potencia con las herramientas que tiene para el aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? Una sugerencia es trabajar con tarjetas o con fichas. Ya en su momento se habló del método Duman y en el método Duman se nos presentaba cómo era la tarjeta y cómo se las teníamos que estar enseñando a los chicos. En este sentido, lo que hacemos es recordarles a ustedes esas preguntitas que hice al inicio, ¿verdad? ¿Cómo estoy sabiendo yo el impacto que tiene la cantidad de palabras que deberían de saber mis niños? Si ya saben escribir su nombre, si ya saben significados, si ya pueden deletrear, ¿verdad? ¿Cómo yo sé? O sea, lo tengo bien cuantificado en mi planificación cómo le doy ese seguimiento. Entonces, una de las formas es trabajar con tarjetas o con fichas. Puede ser con letras, puede ser con dibujos, puede ser con palabras, puede ser con significados, puede ser con opciones de oración y puede ser con tarjetas sorpresas. Es decir, aquí vamos desde la versión más sencilla hasta la más complicada, con la intención de que ustedes revisen y cuantifiquen. ¿Por qué? Porque una vez nosotros cuantificamos, tenemos asegurado el desarrollo de ese lenguaje y la comprensión, la utilización de esas palabras en el proceso de lectura y escritura. Porque una vez, aunque tengamos niños de preprimaria o tengamos incluso chicos o chicas con necesidades educativas especiales, vamos a descubrir el gran potencial que tiene el que ellos comprendan, el que exista un lenguaje interno. A veces podemos tener problemas o dificultades en la expresión oral, ya sea, insisto, por las multi opciones de posibilidades que nos pasen, ¿verdad? Incluyendo que su idioma materno no sea el español. A partir de la construcción de una codificación de signos, símbolos y señales interna en nuestro cerebro, en nuestra comprensión, la forma en la que lo leen y lo escriben es mucho más fácil. Dicho sea de paso, un niño va a escribir y va a leer de acuerdo a cómo habla, ¿verdad? Y esa estructuración depende mucho del contexto y del ambiente. Y entonces, pareciera tan sencillo, y yo se lo repito muchísimo, la estimulación que tiene el utilizar los elementos. Recordémonos que el primer ciclo de la primaria es el ciclo básico para la lectura y la escritura. No digamos preprimaria, preprimaria es el aprestamiento para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, ¿qué implica? Nuestra función no es atormentarlos, ¿verdad? Sino gradualmente ir adquiriendo los indicadores de logro. Es decir, que la competencia permita que el chiquito piense, sienta y actúe de manera congruente y consecutiva a su pensamiento, que se ayude a madurar, ¿verdad? Que se ayude a enriquecerlo. Entonces, el estímulo de las letras, de los dibujos y de las palabras va a permitirnos a nosotros esa consecución. Insisto, esto es la versión como más sencilla y gradualmente nosotros, en función del año o el ciclo en el que estemos dando clase, lo vamos adaptando. Miremos estos otros ejemplos. No tener pelos en la lengua. ¿Qué significa? ¿Verdad? Y entonces los niños van aprendiendo a hacer esas analogías y esas construcciones en su pensamiento. Ser sinceros o peinarse el pelo, ¿verdad? Ser un trozo de pan significa ser muy blando o ser muy bueno, ¿verdad? Insisto, cada uno de nosotros lo adapta de acuerdo al modelo o al ejemplo que tiene en su vida real, ¿verdad? A mí siempre me gusta insistir que no es lo mismo leer o llevar un curso que tiene rostro, porque cada vez que yo veo un ejercicio, lo que hago es recordarme ese proceso que estoy llevando a cabo con un chiquito o una chiquita que está a Doctor, mi cargo, disculpe que le ¿verdad? interrumpa. Que me permite a mí acompañarlo. Elisa, ¿estabas preguntándome a mí algo? Sí, sí, doc, disculpe, ¿podría, Espera, ¿cómo se llama? Repetir la diapositiva anterior? no hay pena. ¿Esta? Sí, No gracias, hay doc. pena. Con mucho Ya gusto. está, gracias. Ah, va, nítido.
como les digo, ¿verdad? Mi intención es el que mi cerebro me permita eso, ¿verdad? Como tener el panorama lo más claro posible, porque eso impulsa, ¿verdad? Impulsa el ejemplo que yo tengo, ¿verdad? La realidad. Y yo siempre uso esta misma frase, pero creo que es bastante sencilla. Un pensamiento, un sentimiento o una conducta que se repite constantemente se va a convertir en un hábito. Y ese hábito, si favorece la vida del individuo, de la persona que lo está ejecutando, se convierten en una virtud y se definen como valor. Pero igual hay pensamientos, sentimientos y acciones que se repiten constantemente, que se convierten en hábitos, pero que no son favorecedores. Esos se van a convertir en vicios. Por eso es que cuando nosotros los ponemos a los chicos a declamar o los ponemos a dramatizar algo, o les presentamos algún ejercicio y a veces tienen muletillas y a veces tienen vicios, ¿verdad? A veces vamos a encontrar en la forma en la que escriben, incluso hasta sus propios nombres, ¿verdad? Cómo se utilizan las tildes o cómo gradualmente voy pasando a un proceso gramatical, ¿verdad? Que implique el orden de las palabras para que tenga un significado, para que tenga una representación. Veamos este otro ejemplo. ¿Verdad? Completar oraciones, ¿verdad? Completa oraciones con la palabra correcta. Araña, aguacate, abeja, arco iris. Y entonces ustedes, ¿verdad? Muy fácilmente lo pueden hacer, ¿verdad? Vemos la imagen y entonces decimos, el aguacate es verde, la araña es negra, el arco iris es de colores. La abeja fabrica miel, ¿verdad? Insisto, pareciera como muy básico, pero les prometo que una vez nosotros ordenamos ese proceso y le damos una consecución favorecedora, nuestros chicos alcanzan y superan los niveles, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Si tenemos algún compañero que ya ha estado dentro del programa, le puede hacer énfasis a cómo con el darle seguimiento a estos pequeños pasos nos permite ese diagnóstico, ¿verdad? Global de los chicos de escuela pública en Guatemala con un porcentaje de 30 puntos sobre 100 al inicio de año y luego una consecución gradual que empezamos a obtener datos a lo largo del año, incluso al final del año, de 70, 75, 80 sobre 100. ¿Y eso qué implica? Que ha existido un proceso continuo que le ha permitido un desarrollo y que su lenguaje, su agilidad, su comprensión está mejorando. A leer, dice este ejercicio. Lee la oración e ilumina si lo hiciste bien, ¿verdad? Y entonces, ¿qué implica? Vamos a estar viendo la, le, li, lo, lu, ¿verdad? Incluso esto podrían recortarlo los chicos y pegarlo, ¿verdad? Pero Lila mira la lima de la mesa. El lobo no come limas. Laila come el limón. La lata de zumo es de lima, ¿verdad? Y entonces implica la forma en la que nosotros estamos identificando las cosas. Obviamente, para que este proceso se pueda llevar a cabo, nosotros vamos a iniciar con un proceso de cuantificación de las palabras y gradualmente vamos a ir construyendo, ¿verdad? ¿Cómo construimos palabras? Con la derivación de las palabras. Es decir, una forma de brindar mayor información y continuidad al lenguaje oral, además de reconocer para la lectura y la escritura un proceso ortográfico. Porque si nosotros le damos un origen, es decir, una construcción básica de una primer palabra, y a través de esa palabra complementamos, ¿verdad? Nos va a favorecer. A los niños les encanta que les demos datos curiosos, ¿verdad? Es como decir, el español tiene un origen del latín. Entonces, cada vez que yo, insisto, yo sé que no es, yo me lo sé todo o lo utilizo todo. No, es si yo voy a utilizar este ejemplo, gradualmente ustedes dicen lux, que significa luz,
¿verdad? Puede derivar muchas más palabras. Lucero, lucecita, tragaluz, contraluz, ¿verdad? Y que permita a los chicos esa consecución de su pensamiento y esa elaboración de su pensamiento. De eso se trata, porque uno es cuantificar y otro es derivar. Cuantificar es qué palabra va a ser nueva, cuál es la base de las palabras que voy a utilizar y luego la gama de posibilidades que esto tiene. Fruta, ¿verdad? Frutería, frutero, frutal, afrutado. Insisto, es con la intención de que gradualmente nosotros pudiéramos tener esa consecución y que permita un complemento y un léxico un poquito más elevado que solo haber hablado de la fruta. ¿Me explico? Incluso no es lo mismo cuantificar uno que cuantificar cinco, ¿verdad? Con un mismo elemento, con una misma base. Ejemplos de palabras derivadas, ¿verdad? Veamos. Pan, panera, panadero, panadería. Zapato, zapatero, zapatera, zapatería. Chocolate, chocolatera, chocolatero, chocolatería. ¿Verdad? Pescado, pescador, pescadero, pescadería. Jardín, jardinera, jardinero, jardinería. Insisto, mi intención es irme desde lo más sencillo a lo más complejo para que ustedes vean la evolución gradual que nos permite. Claro, si yo ya puedo trabajar derivaciones, aunque sea oral, luego en lectura y luego en escritura, esta derivación me va a ayudar a construir prefijos y sufijos. Me va a permitir trabajar o complementar palabras tipo sustantivo más sustantivo, ¿verdad? Imagínense esta palabra, corricoche. Sustantivo más adjetivo, aguardiente. Verbo más sustantivo, matamoscas. Verbo más verbo, duermevela. Adverbio más verbo, menospreciar. Adjetivo más adjetivo, rojiblanco. Insisto, ¿verdad? Es de acuerdo a lo que yo esté necesitando y mi planificación me esté presentando, enfoco la competencia para que entonces el indicador de logro se adquiera con una mayor facilidad, porque entonces el chico empieza a jugar. El lenguaje tendría que ser eso, ¿verdad? Un complemento, un favorecedor. Eh, Incluso un tip que yo les puedo dar es, siempre asociamos como que la matemática y que la lectoescritura van por dos caminos separados y les cuento que en el cerebro están en el mismo lugar, porque ambos son procesos de construcción del lenguaje, utilizan signos, utilizan símbolos, utilizan señales. Y entonces, entre comillas, no debería de por qué salir en alto un niño en matemática y bajo en lectoescritura o bajo en matemática y alto en lectoescritura. Quiere decir que fue la forma en la que se le enseñó porque el área del cerebro fue la misma. Y eso creo que nos despierta muchísimo porque es la forma en la que se está enseñando y la forma en la que estamos nosotros dándole consecución a ese lenguaje. Por eso es que a mí me han escuchado gradualmente en las sesiones que les insisto mucho en la integración de áreas, ¿verdad? En donde usted puede trabajar lectoescritura en matemáticas o puede trabajar matemáticas en procesos de comprensión lectora. ¿Por qué? Y así sociales, ciencias, ¿verdad? El área. De hecho, incluso educación física o deporte, ¿verdad? O artes, eh, involucra toda la parte kinestésica. ¿Y eso qué implica? Utilizar todo el cerebro. Por lo tanto, lo importante para que hagamos esas actividades es la comprensión, cómo di la instrucción. Pero rebobinándonos a la lectoescritura y al proceso para trabajar un vocabulario, ¿verdad? Yo puedo estar trabajando mis tablitas de esta forma, ¿verdad? Cómo encuentro las palabras primitivas, las derivadas, las compuestas y las parasintéticas. Veamos este ejemplo.
Obviamente, las primitivas tienen que ver con la raíz, las derivadas si es prefijo más raíz o raíz más sufijo. Las compuestas que es raíz más raíz y las parasintéticas que es raíz más sufijo. Es decir, una composición más una derivación. Veamos un ejemplo. Palabras primitivas, mar, queso. Derivadas, infinito, deshacía. Sufijos, mesita, lechero. Palabras compuestas, paraguas, paticorto, altibajo. Parasintéticas, quinceañero, ¿verdad? Es decir, una palabra primitiva puede llevar afijos flexivos, es decir, desinencias, mares, quesos. Las palabras derivadas pueden llevar afijos flexivos, otra vez, desinencias. Infinito, infinita, infinitos, infinitas. Mesita, mesitas. Deshacías, deshacía. Lechero, lechera. Las palabras compuestas pueden llevar afijos flexivos, otra vez. Paticorto, paticorta, paticortos, paticortas. Altibajo, altibajos. Algunas palabras compuestas mantienen el orden de la frase. Corre, ve y dile, sábelo todo, ¿verdad? Y que son a veces formas de un lenguaje que sentimos que es como, puchica, ¿quién hablará de esa forma o quién escribirá de esa forma? No. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Y se los comento acá, que si es un niño que crece en un ambiente de adultos, habla como adulto, ¿verdad? Con un cuerpo chiquitito, pero habla como adulto. Y al revés, un niño que vive con más chiquitos o que nadie los cuida, su lenguaje, su forma de comprender es mucho más baja. Y entonces, claro, no estamos buscando quién tiene escenarios favorecedores o escenarios con negligencias, ¿verdad? Sino más bien el que reconozcamos el papel tan significativo que tenemos nosotros como maestros y el papel tan significativo que tiene el grupo con el que nos encontremos. Incluso ustedes mismos en su experiencia, porque yo lo vivo y lo he vivido a lo largo de mis años, que hay grupos en donde uno siente que todo va como en mantequilla, ¿verdad? Suavecísimo. Y hay otros que siento yo que casi que adelanto y retrocedo, ¿verdad? Entonces, es importantísimo esto, ¿verdad? Porque entonces nos favorece a nosotros el acercamiento, la construcción, el reto. Claro, si nos enfocamos en las teorías del desarrollo, sabemos que, por poner un ejemplo, Eric Erickson hablaba de crisis en las que los niños se iban a encontrar en cuestión emocional para poder facilitar su aprendizaje. Entonces, ¿a qué nos referimos? Las primeras etapas, ¿verdad? Es confianza versus desconfianza, esos son bebitos. Autonomía versus vergüenza o duda, pues ya son niños de 3 años, o sea, es probable que ya estén entrando o ya pertenecen a los PAIN. Un niño que está en el proceso de iniciativa versus culpa, ya está en la preprimaria. Un niño que ya es laborioso o tiene sentimientos de inferioridad, ya se encuentra en el ciclo de la primaria. ¿Qué implica esto, verdad? Como desarrollo social y la incorporación. El reconocimiento de ellos dentro de sus ambientes y lo que les ha favorecido. Por eso es que hay chicos que no les gusta pasar desapercibidos. Hay chicos que les gusta todo el tiempo requerir una aprobación de alguien. Y hay chicos que nos van a estar retando todo el tiempo, ¿verdad? Es decir, sabemos que eso nos pasa en todos los circuitos, pero ¿por qué se los menciono? Porque precisamente cuando yo tengo cuantificado hacia dónde me tengo que ir o hacia dónde me quiero ir, mi proceso va a facilitarse, porque entonces yo lo tengo claro y se los presento claro a ellos porque todos evolucionamos. Una vez
cuantificamos lo que queremos hacer, nuestra ficha, nuestra hoja, nuestro cuadernillo, nuestro libro o nuestro texto empieza a incrementarse. Regresemos al proceso, hablábamos de las palabras parasintéticas, ¿verdad? Volvemos a encontrar prefijo más raíz más sufijo. Desalmado, avejentado. Atención, nos dice la literatura. Estas palabras se forman simultáneamente con todos sus componentes. No existe quinceaño o quinceañero, desalmá o desalmado, abejado, avejentado. Pueden llevar a fijos flexivos como desalmá dos, quinceañeras, ¿verdad? Que implique la construcción completa de los elementos para que se pueda entender. Ya les había mencionado yo antes que las sopas de letras lo que hacen es ayudarnos a agilizar la mente. Esta es una estrategia para la lectura rápida, pues requiere el descubrimiento, el complemento y la significación por tema. Y incluso, ¿verdad? Un estudiante universitario, uno le puede presentar una sopa de letras con la intención de, primero, que busque, ¿verdad? Que el cerebro se acople a esa búsqueda, a prestar atención, y luego, por ejemplo, que defina las palabras, ¿verdad? Entonces es, encontré esta palabra y entonces, ¿cómo la puedo utilizar? El que yo utilice la sopa de letras, se lo repito, si se pueden utilizar hasta en la universidad, ustedes lo van a encontrar en todos los niveles, ¿verdad? Académicos. ¿Qué sucede cuando nosotros lo trabajamos? Les damos tiempo al cerebro para adaptarse. Primero pareciera un juego, si está en horizontal, si está en vertical, si está en línea recta, si está inclinada, ¿verdad? Si está al revés, ¿verdad? ¿Qué implica, ¿verdad? Insisto, mucho es cómo yo doy las instrucciones, no es ponerles trampas, sino más bien es dar una instrucción correcta que les permita que su cerebro se adapte al ejercicio y luego la forma en la que vamos a utilizar las palabras. Y entonces es como que yo dijera, ¿verdad? Tenemos una sopa de letras, estamos trabajando la letra E. Las palabras son estas, ¿verdad? Espejo, estufa, elote, empanada, escoba, ¿verdad? Y es como que yo diera un tiempecito para que su cerebro se adapte y ustedes empiecen a buscarla, ¿verdad? ¿Será que yo logro encontrar todas? Entonces uno va chequeando, uno va diciendo, una, dos, tres, cuatro, cinco. No sé si todos lograron encontrar las cinco. Miremos esta un poquito más compleja. Sopra de letras de Archie y Pepita. Encuentra las siguientes palabras: documento, expediente, Puebla, Archie y Pepita. Yo sé que hacemos el ejercicio aquí, pero en mi pantalla sale como un rayo. Entonces, sí lo podemos utilizar, pero cuando termine me lo tienen que borrar. Tienen que acordarse ustedes de darle como borrador, si me hacen el favor. Entonces, busquemos, ¿verdad? ¿Será que encontramos las palabras? Entonces, igual, ¿verdad? Como les digo, inicialmente parece tan sencillo, es un juego, es una dinámica, hace que el cerebro tenga que codificar, em, hace o facilita la coordinación ojo-mano, ¿verdad? Porque implica levantar la mirada, concentrarse, prestar atención, eh, descubrir, ¿verdad? Y luego entender, ¿verdad? Porque a veces inicialmente ponemos nosotros qué palabras estamos
buscando y luego les decimos, aquí en la sopa de letras hay, no sé, 20 palabras que tienen que ver con el tema de ciencias que hemos estado viendo. Busque las palabras para facilitarse y luego explíqueme el tema. ¿Verdad? Claro, pareciera como un niño más grande, pero es eso, ¿verdad? Yo me adapto y sitúo los elementos que más me favorezcan. Miremos esta otra. Sopa de letras de las formas, ¿verdad? Cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo, rombo, corazón, estrella, óvalo. Y entonces igual usted empieza como, ahora son 8 palabras, ¿verdad? Entonces uno empieza, uno, dos, tres, ¿verdad? Y así sucesivamente. Insisto, estos ejercicios favorecen la estimulación neuronal. Y si yo estimulo las neuronas, lo que empiezo a hacer en el cerebro es como un alerta, ¿verdad? Como prestar atención, como captar, comprender, situar, ¿verdad? Plasmar, de acuerdo a lo que les estemos pidiendo. ¿Cómo vamos a sentir el avance o de qué se trata? Nosotros estamos intencionando que la lectura y la escritura implique la evolución y el desarrollo gradual de ese lenguaje oral. Primero es que ellos hablen bien. Luego, la clasificación temática. Ellos sepan y la aplicación de dichos términos en un vocabulario coloquial. Porque una vez nosotros enseñamos esa posibilidad, esa gamificación grande de lo que tiene nuestro lenguaje, los chicos lo empiezan a ejercer, ¿verdad? Y entonces pareciera tan sencillo decir, ¿verdad? ¿Y de dónde me voy a sacar las palabras, ¿verdad? ¿O cuándo empezamos a utilizar un diccionario? Pero imagínense que si usted le enseña a leer al niño, ¿verdad? Está en ese proceso de alcanzar la agilidad, pero él ya sabe, ya comprende. Entonces ya puede utilizar los recursos. ¿Verdad? Y entonces implica para todos los niveles, insisto, ¿verdad? Es cómo yo doy la instrucción y qué es lo que ellos están entendiendo. Listo, es la forma. Si nosotros facilitamos esa construcción de la metodología, el lenguaje empieza, miren, a crecer, a crecer, a crecer, porque incluso el que nosotros tengamos una biblioteca o un rincón de aprendizaje nos favorece el que ellos tengan una hoja con su nombre y que ellos mismos vayan marcando cuál fue el libro que han estado leyendo o cuántos ya llevan leídos o sí, yo encontré en este libro esta y esta palabra como nueva, ¿verdad? Y ahora las aprendí. ¿Qué palabras se repitieron? ¿Qué palabras fueron nuevas? ¿Qué palabras me impactaron? Y así sucesivamente, es decir, pareciera, vuelvo y repito, sencillito, pero una vez ellos tienen una metodología, podemos llegar a límites mucho más grandes o construcciones mucho más grandes de las que yo creía, ¿verdad? Y evidentemente, cuanto más creativo sea el proceso que yo lleve, más facilitador, ¿verdad? Va a ser ese aprendizaje. Imagínense si nosotros estuviéramos trabajando los sonidos de los animales. Miremos esto. ¿Qué animal es? ¿Cómo se dice el sonido de ese animal y cómo suena? El pájaro, ¿qué hace? Piar. Entonces, ¿cómo suena el piar? Pío, pío. El gato, maullar. ¿Cómo suena? Miau. ¿Verdad? Esas famosas onomatopeyas que, pero insisto, pareciera, ay, solo las de prepro y lo trabajo. No, si yo lo trabajo gradualmente en mis años, me facilito enormemente mi proceso. Porque primero, sabemos que no todos hacen prepri, o no todos las hacen completas, o no todos lo hicieron
a cabalidad. ¿Qué pasa si yo ya estoy dando un grado que su prepri fue en pandemia? ¿Qué pasa si yo me mueven de grado? Yo tengo que asumir, no necesariamente es como que los compañeros anteriores no hayan hecho nada. No, yo tengo que asumir que ellos se tienen que adaptar a mi método. Y entonces mi método es irme de cero. ¿Qué es irme de cero? Ah, yo voy a trabajar lectura guiada para luego poder pedir lectura independiente. Voy a trabajar escritura guiada para luego trabajar lectura independiente. Yo voy a trabajar el alfabeto. Sí, el de tercero primaria se supone que ya se lo sabe, pero es importante ese, se supone. Entonces yo tengo que tenerlo claro. Entonces, con que yo haga unas semanitas de repaso, de refresh, de introducción a cómo lo vamos a trabajar, con qué materiales vamos a trabajarlo, qué necesito que ellos hagan, incluso el devolverle la responsabilidad al estudiante. El maestro es eh, se le llama facilitador, pero no es porque facilitemos las cosas. Facilitador es porque es el que sabe cuál es el método y sabe cuál es la técnica correcta. Y entonces lo que hace es acercar al estudiante a ello. Sigamos con el ejemplo. La gallina, cacarear, cocoró, ¿verdad? Corocó, ¿me explico? La rana, croar, croak, croak. El perro, ladrar, wow, wow. La vaca, mugir. El gallo cantar, el león rugir, el cerdo gruñir, la oveja balar. Pero miremos estos otros que son un poquito más curiosos, ¿verdad? El pato parpa, la cabra bala, el búho ulula, el pavo gluglutea, el ratón musita, la cigüeña crotora, el zorro tautea, el elefante barrita, el jabalí arrúa. ¿Me explico? Insisto, ¿verdad? Una vez a mí se me presenta un estímulo nuevo, mi cerebro empieza a codificar. Porque todo es estímulo, todo es facilitación, todo es complemento. Y entonces, uy, el aterrizaje es mucho más profundo. Evidentemente la gamificación, ¿verdad? El trabajar como que fuera un juego, ¿verdad? A veces nosotros con ese concepto tradicionalista, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es es lo mismo que yo he estado trabajando en todas mis materias, en todos mis contenidos, en todos mis años de experiencia. Lo que pasa es que lo sitúo a través de un método. No sé cuántos de ustedes han trabajado o les gusta trabajar con cierta frecuencia el basta. Imagínense, podemos trabajar letra, nombre, animal, fruta o verdura, ciudad o país, cosa, comida, y algo muy importante, que es lo que les insisto, ¿verdad? Este total, esta cuantificación de puntos, esta sumatoria, es un ejercicio sutil del vínculo que hacemos. Imagínense, aquí estamos trabajando lectoescritura, pero aquí estamos trabajando ciencias naturales, formación ciudadana, etcétera. O sea, en el mismo juego, depende de lo que yo les ponga acá, los niños van a estar evolucionando e integrando datos. Porque se supone que los acabamos de ver, o acabamos de hacer una semana de proyectos, o tuvimos exposiciones y les pedimos a ellos que investigaran sobre algo, ¿verdad? Y luego ya, cuando tenemos la información de lo que todos dijeron, sobre todo si todos dijeron un dato diferente, es ahora cómo lo utilizamos, ¿verdad? Porque algo que a nosotros nos marca muchísimo es decir si eso funciona o no funciona. Todo lo que nos gusta, decimos, sí, esto debería de dar 5 cursos iguales. Y todo lo que nos gusta, no nos gusta, lo deberíamos de quitar del pensum, ¿verdad? Y eso les pasa a los niños desde chiquitos, ¿verdad? El niño le pregunta a ustedes, ¿cuál es tu clase favorita? Y dicen recreo, ¿verdad? Refacción, almuerzo. Miremos estos ejercicios, ¿verdad? Lee la lectura y contesta las preguntas. Martín el pez. Aquí les voy a pedir de que me ayuden en el chat o prendan su micrófono. Martín es un pez. Él es rojo y amarillo. Le gusta nadar. Martín puede nadar muy rápido. ¿Qué es Martín? ¿Un pez o un niño? Un pez, dice Paula. ¿De qué color es? ¿Negro y blanco?
rojo y amarillo. Rojo y amarillo. Muy bien, Rosa Chan dice amarillo. ¿Qué puede hacer Maribel, rojo y amarillo? ¿Qué puede hacer? ¿Caminar o nadar muy rápido? Nadar muy rápido. ¿Verdad? Insisto, ¿verdad? Si lo vemos, los ejercicios no es que tengan que ser, ay, una cosa tan elevada, sino que gradualmente nosotros vamos subiéndoles el nivel. Veamos esta otra. Igual, ¿verdad? Aquí es un poquito más compleja. Le pusimos el objetivo del aprendizaje, las habilidades. ¿Qué tenemos que hacer? Leer la lectura y contestar las siguientes preguntas. Rufo y Alex. Alex está jugando con Rufo. Rufo es un perro café y peludo. Rufo necesita un baño. ¿Con quién juega Alex? ¿Con Rufo o con la manguera? Con Rufo, dice Paula. ¿De qué color es Rufo? ¿Negro o café? Es café. Muy bien, gracias. ¿Qué necesita? ¿Un baño o un juguete? Un baño. Muy bien. Ahora veamos la evolución de este. Describe con tus palabras cómo es la apariencia de Alex. ¿Verdad? ¿Ven la evolución de esta primera a esta otra? ¿Qué diríamos si a nosotros nos tocara responder? ¿Cómo es la apariencia de Alex? Incluso sin, hasta podríamos pedirles a los niños que lo pinten primero porque les va a favorecer en esa construcción. Paula dice, es un niño feliz y divertido. ¿Verdad? Si les pidiéramos que pintaran, ellos dirían, ah, tiene una playera verde, tiene una playera azul, y cada quien puede decir algo diferente, ¿no? Tiene el pelo café, le gusta jugar con Rufo, Rufo es su mascota, ¿va? Ellos pueden empezar a inventarse una historia, ¿verdad? Eh, que si el niño es juguetón, dice Rosa, podemos inventarnos si Rufo es de él o no, ¿verdad? Es un niño responsable, dice Tomás. Y lo vemos porque gradualmente esa construcción favorece. Heidi dice, le gustan mucho los perritos. Insisto, ¿verdad? Vemos como un ejercicio aparentemente sencillo lo que hace es evolucionarnos en el pensamiento. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean porque lo que estamos trabajando y lo que más nos interesa es el vocabulario, para que no nos perdamos otra vez. ¿Qué es lo más importante? La adquisición del lenguaje oral. Por eso es que preprimaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, primero básico, primero de universidad, maestría o doctorado, ¿qué es lo importante? El vocabulario. Que tenga lenguaje oral, que se sepa dar a entender. Si se sabe dar a entender, la primera pregunta es, ¿será que aquí adentro escucha y percibe lo mismo? ¿Cómo lo voy a corroborar? Con el seguimiento de instrucciones. Si mis instrucciones son bastante atinadas, yo tengo que ver qué niños sí siguen esa línea y qué niños no, ¿verdad? Y luego vamos evolucionando. Atención, memoria, percepción, intuición. Para que entonces tomen decisiones. ¿Cómo los ayudo? Con una lectura guiada, los pasamos a lectura independiente. Una escritura guiada, los pasamos a una escritura independiente. Trabajo el alfabeto, trabajo el juego y entonces el vocabulario hace que esto se eleve. Les decía yo al inicio, ¿verdad? Para mí es importante este concepto de darle emocionalidad. Implica que podamos darle sentido e interpretación. Puede ser utilizando el sociodrama, la interpretación o imitación o la expresión corporal, ¿verdad? Una vez nosotros integremos áreas, el niño lo complementa. ¿Por qué? Porque inventémonos, porque no es que sea así exactamente. De hecho, eso, lo que voy a decir es duplicado, triplicado, en muchas potencias. Inventémonos que el que yo le enseñe a un niño un color, una expresión, una palabra,
prendiera luz una neurona. Si yo le involucro otras áreas, en vez de prender una neurona, prendo dos, prendo tres. Si yo al niño le pongo a hacer un movimiento, una vez estamos trabajando una palabra, aprende el movimiento y aprende la palabra. Y si yo ya les dije que nosotros somos seres sentipensantes, sentimos y pensamos, quiere decir que hay una neurona para el movimiento, una para el sentimiento y una para el pensamiento. Entonces, si yo lo voy acomodando y lo voy complementando, les empiezo a desarrollar áreas distintas del cerebro. Si yo doy instrucciones en matemáticas, si yo pido explicaciones en matemáticas, ¿verdad? Ya no solo la fórmula, sino que es qué significa eso, ¿verdad? Que lo interpreten, ¿verdad? Si, como ese chiste, ¿verdad? De si, maestra, maestra, si Pepito tiene 5 manzanas en esta mano y 7 manzanas en esta otra, ¿verdad? ¿Qué tiene? ¿Verdad? Y la maestra le contesta, unas manos enormes, ¿verdad? ¿Verdad? Implica esa construcción de nuestro pensamiento, ¿verdad? Cómo nosotros gradualmente evolucionamos a qué me están preguntando y hacia dónde me voy a enfocar, ¿verdad? Porque implica ese proceso de sentirse, de dejar una construcción gradual en su forma de ser y en su forma de pensar. Y entonces, esos ejercicios en donde nosotros les pedimos que lleguen vestidos de una profesión, o que estamos trabajando una fecha particular del año, o que vamos a hacer un laboratorio, o vamos a hacer una medición, o vamos a jugar a el niño empieza a construir. Y como le repito, lo que principalmente construye es vocabulario, porque tiene que tener las herramientas, tiene que tener esa consecución de su pensamiento, ¿verdad? ¿Qué pasa si vamos a hacer un cóctel de frutas, ¿verdad? Muchos lo hicimos, ¿verdad? O lo hemos hecho en nuestras clases, y que cada niño lleve una fruta y después mezclamos, ¿verdad? ¿Qué implica, ¿verdad? Eh, el aprendizaje de la palabra, el aprendizaje de los colores, el aprendizaje de los sabores, de los olores, las combinaciones, etcétera. La dramatización, ¿verdad? ¿Qué implica que ellos se memoricen un papel? ¿Qué implica que se memoricen un poema? ¿Qué implica que se memoricen una canción? ¿Me lo escucharán 1000 veces? Ah, no, exagerado, solo tenemos 18 sesiones, ¿verdad? Pero eh, no es solo la maestra de preprimaria la que puede usar el canto, la ronda, claro, ¿verdad? Ese es un ejercicio como muy explícito, pero luego todos los demás podemos utilizar recursos que permitan que el chico tenga el chico o la chica tenga una consecución mental, ¿verdad? Los refranes, las fábulas, el encontrarle el sentido, el trabajar presentaciones, ¿verdad? Insisto, ese movimiento se le llama kinestesia, ¿verdad? La kinestesia hace que yo mueva, sienta, toque, ¿verdad? Baile, para que el proceso reproduzca en el cerebro cuantificaciones y movimientos, ¿verdad? No hay mejor cosa que el equilibrio. Si el niño tiene equilibrio, si el niño tiene lateralidad, si el niño tiene coordinación ojo-mano, ojo-pie, mano-pie, y su forma de construir el cerebro es mucho más abierta al aprendizaje, ¿verdad? Lo que hacemos es trabajar la plasticidad neuronal. Podemos trabajar con títeres, podemos tener nuestro propio escenario, el escenario por cada niño, el escenario por cada grupo, ¿verdad? La construcción de los personajes, la consecución. Repito, me interesa. Estamos en lectura y escritura, pero me interesa muchísimo la habilidad lingüística, y entonces el vocabulario es lo más importante de nuestro proceso. Y entonces cada uno de nosotros lo vamos a adaptar a lo que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Y entonces estamos trabajando muchas más áreas, muchos más elementos que favorezcan, ¿verdad? Que construyan el pensamiento de nuestros chiquitos. Nuestra infografía de la semana decía, hay que hablar de objetos e historias. Hay que desarrollar conversaciones.
lectura y escritura para el seguimiento de instrucciones. La gamificación y la interacción con nuestros niños es lo que va a potenciar todo su aprendizaje. Les había dejado ese de tema de arte, pero hoy no tenemos tema de arte porque hoy empezamos a las 7, ¿verdad? Entonces, paramos aquí, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo nos fue? ¿Cómo sentimos el tema del vocabulario? ¿Qué nos llamó la atención? ¿Qué aprendimos? ¿Hubo algo nuevo que nunca había escuchado yo antes? ¿Qué pensamos? ¿Lo podemos decir o lo podemos escribir en nuestro chat? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Cómo nos fue con el tema número 15? Vocabulario. Me fui por un lado que no es el convencional. ¿Qué pensamos? Heidi nos pone por acá. Vamos a leer. Creo que todo este tema es muy importante y aparte esencial en la formación del alumno, en su aprendizaje y el desarrollo psicomotriz. Muy bien, muchísimas gracias, Heidi. ¿Alguien más tiene alguna opinión, algún comentario? ¿Cómo nos fue? Podemos utilizar reacciones. Voy a poner yo unos globitos aquí. ¿Cómo nos fue? Maribel, la verdad sí es necesario abrir nuestras nuevas palabras porque nos ayuda a poder tener un mejor léxico. Rodia dice, los ejercicios, buen material para aplicar con los niños. Miriam, interesante, muy divertida. Rosa, muy interesante. Con las sopas de letras los niños se concentran más. Josefina, me está colocando su asistencia. Sara dice, los niños se divierten trabajando esas actividades, como el ejemplo, el elefante barrita, y entonces se interesan, ¿verdad? Que a mí me gusta ese concepto de David Ausubel, que nos dice que nosotros somos o trabajamos el cerebro como un organizador gráfico, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando yo le doy una nueva información? ¿Verdad? Existe una disrupción en el pensamiento. ¿Qué es una disrupción? Como que yo tuviera el esquema así armado, ¿verdad? Y como, como que botara las piezas. Perdón. Como que botara yo las piezas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede con la nueva información? Lo tengo que ubicar. Muchas gracias, Rodi. Tengo que ubicar los espacios para que entonces la nueva información quepa, ¿verdad? Y si no le logro encontrar espacio, entonces me empiezo a hacer preguntas como, ¿será que la información previa que tenía era buena? ¿Era saludable? ¿Era correcta? Maribel nos dice, igual los juegos son muy buenos e interesantes. La verdad sí veo que ese material me puede ayudar me puede ayudar con los peques. Tomasa dice, tema muy bueno para la formación docente. Muchísimas gracias. Bueno, si quieren, paramos acá. Insisto, mi intención ha sido el irme lo más fresco posible. Heidi nos vuelve a escribir. Vamos a poner, revisar acá. Otro tema que me llamó la atención fue que así como nosotros le hablemos a los niños, ellos así desarrollarán su lenguaje. Correcto. Entonces, si yo les hablo casi que balbuceado, balbucean. Pero si yo utilizo palabras, expresiones, me intento comunicar, mi forma les va a ayudar a ellos a elevarlo. Porque es como, insisto, no sé cuántos de ustedes fueron ese niño que decían que hablaba como adultito, ¿verdad? Porque nos criaron nuestros abuelitos o porque habían, o nuestros hermanos eran mucho más grandes. Entonces resulta que usábamos un lenguaje más elevado, es un vocabulario más fuerte, porque es la posición en la que nosotros nos encontramos, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, paro aquí, ¿verdad? Para no aturdirnos, llevamos una hora de sesión, creo que fue suficiente e interesante, ¿verdad? Como les digo, nosotros lo que intentamos es darlo como que fuera una cápsula, solo es como un fresh, ¿verdad? Refresh, hubieron algunas cositas que son como más técnicas, pero luego es como cosas convencionales, ¿verdad? Como recordatorio, ¿verdad? Tenerlo claro. Entonces, antes de terminar la sesión, les voy a molestar si prendemos nuestra cámara para tomar la fotografía. Así estamos todos listos para dejar constancia de nuestra participación. Hoy fue una tarde, noche
con bastantes integrantes, ¿verdad? Como se los dije al inicio, siempre les recuerdo, si estoy con un compañero o una compañera de escuelita, motivémonos, ¿verdad? Porque ya estamos en la sesión 15. Ya solo nos quedan tres, ¿verdad? O sea que en agosto prácticamente terminamos nuestro programa, solo nos quedamos con las construcciones del cuento y entonces ya podemos programar fecha de graduación y, y ya van a ver que esto es bonito. Nosotros intentamos que esto ustedes lo vivan de la forma más agradable posible y que reciban sus diplomas, ¿verdad? Sobre todo eso. Así que voy a tomar la primera fotografía. Denme un segundito. A la una, a las dos y a las tres. Ahí está. Sara se peinó, así que... pero sí saliste, Sara. Voy a copiarlo aquí. Y si alguien no ha colocado su asistencia, les recuerdo que la coloquemos. Voy a tomar otra fotografía. Dime un segundito. A la una, a las dos y a las tres. Muy bien. Y siempre tomo una tercera, así que no se me desesperen. Vamos a poner aquí. Ujujú. No sé qué apache. Denme un segundo que volví esto como en 20.000 pantallitas. Ahí estamos. A la una, a las dos y a las tres. Muy bien. Déjenme pegarlo por acá. Así estamos. Un segundo. Muy bien. Voy a detener la grabación.